Hola muchachos, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Vamos a comenzar con la última clase del semestre en la materia de filosofía, el bloque 4, filosofías del siglo XX. Comenzamos con la Escuela de Frankfurt. Se fundó en 1923 por un grupo de intelectuales del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, entre los que destacan Horkheimer, Adorno, Habermas, Marcuse, Walter Benjamin y Erich Fromm, entre otros. Vamos a hacer un pequeño esquemita. Escuela de Frankfurt. Sus enfoques son marxismo crítico, psicoanálisis freudiano y filosofía crítica del siglo XIX. Esto nos da enfoques interdisciplinarios. En cuanto a su metodología, nos lleva a una reflexión crítica que nos conduce a una explicación a partir de la experiencia social. Como ya habíamos visto, sus representantes Horkheimer, Marcuse, Adorno y Habermas. Aportaciones: la teoría crítica, que supone asumir una postura ética y política. Explicación del impacto social del capitalismo avanzado. Aplicación ética del conocimiento científico y tecnológico. Identificación de mecanismos de control y dominación. Y esta escuela crítica se compromete a la transformación social y la emancipación de los individuos, beneficio social y liberación de los individuos, y frenar dominio e injusticia social. Ahora nos vamos a enfocar en la teoría crítica. Tenemos aquí su objeto de estudio, que es la sociedad tradicional como tal. Lo que va a hacer es que va a criticar la industrialización, va a intentar desarrollar individuos conscientes y críticos, va a intentar denunciar todo tipo de opresión y desenmascarar las ideologías y la transformación del mundo. Algunos de sus rasgos generales es que defiende que no existe la imparcialidad. No hay nadie que sea totalmente imparcial, ya sea por cuestiones sociales, religiosas o familiares. No acata la no valoración. La teoría crítica va a buscar la liberación del ser humano, pues esto lo conducirá a una praxis liberadora. Y esta teoría nos menciona que el conocimiento es determinado por la historia, por la sociedad e incluso por la economía. El siguiente tema que vamos a ver es el existencialismo. El existencialismo es una filosofía del siglo XX centrada en el análisis de la existencia. Para los existencialistas, primero existimos, o sea, nacemos, llegamos al mundo, no hay alma, no hay algo que nos anteceda, y a lo largo de nuestra vida vamos a tomar decisiones. Esto en la religión lo podríamos llamar libre albedrío. Nuestras decisiones pueden ser buenas o malas, pero ya sea que tomemos unas u otras, debemos hacernos responsables de las consecuencias. Todo esto nos lleva a una construcción del ser humano que queremos ser. Se origina después de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, en ese contexto de desesperanza. Es ahí donde surge el existencialismo, como una forma popular de razonamiento y pensamiento. Algo que lo caracteriza es que estamos obligados a tomar decisiones. Como ya lo mencioné antes, estas decisiones nos van a ir construyendo a lo largo de nuestra vida, la cual nunca va a estar completa. Por tanto, siempre vamos a estarnos construyendo. Cada día, cada minuto, el ser humano se construye. Pero aunque esta vida no esté completa, tiene un significado, y es precisamente la búsqueda de ese significado y la búsqueda del verdadero yo, es precisamente lo que da sentido a esa existencia. Si bien Søren Kierkegaard fue considerado uno de los primeros filósofos existencialistas, es Jean-Paul Sartre el que nos va a traer ese término como tal. Sartre dice que somos seres arrojados al mundo. A diferencia de Kierkegaard, Sartre no cree en Dios, nos dice que Dios no existe y por tanto no tenemos algo a que aferrarnos. Sin embargo, él comenta: aun si Dios existiera, cada uno de nosotros somos responsables de tomar nuestras decisiones. Si Dios existiera, él simplemente nos estaría viendo y no actuaría ni en favor ni en contra de nosotros. Nuestra responsabilidad es la toma de decisiones diarias. Como ya lo mencionamos, estas pueden ser buenas, pueden ser malas, y lo que no podemos hacer es actuar de mala fe. Actuar de mala fe se refiere a culpar a los demás de nuestras decisiones. A veces nos preguntan algo y decimos: no, pues tú escoge, tú decide. Incluso ese relegar la decisión a los demás fue una decisión que nosotros tomamos. Si aquella persona toma una buena o mala decisión,
nosotros nos tenemos que hacer responsables del resultado. Tenemos que admitirlo, no nos podemos arrepentir porque al final fue nuestra responsabilidad el que el otro escogiera. Como ya se mencionó, el ser humano para Jean-Paul Sartre es una construcción y nos vamos construyendo a nosotros mismos. Tenemos aquí 3 espacios o 3 conceptos en Sartre, que es el ser en sí, el ser para sí y el ser para el otro. Se los voy a explicar de una manera sencilla porque realmente este pensamiento es muchísimo más complejo. El ser en sí es lo que somos en nuestro interior, pero es muy difícil saber lo que somos en realidad. El ser para sí es lo que pensamos que somos, es lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Y el ser para el otro es muy importante porque existen miles de yo, porque depende de la persona que conozcamos, depende cómo nos vean los demás, son las versiones que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, va a haber alguien que diga que somos personas alegres, confiables, atentas. A esas personas les vamos a caer bien, pero puede haber otras personas a las que no les caemos bien y van a decir que somos lo peor que han conocido en su vida. Son diferentes partes de mí que tal vez ni siquiera yo conocía, pero que los demás pueden ver. Y es precisamente por eso que Sartre dice que sin el otro no nos conoceríamos. Incluso de manera física, por ejemplo, si estuviera yo solo en el mundo, no sabría si soy alto, si soy bajo, si soy gordo, si soy flaco, qué color es mi piel, porque no tendría otra persona con la que compararme. Recuerden, el ser en sí es lo que somos, pero que no alcanzamos a conocer de una manera completa. El ser para sí es lo que pensamos que somos y el ser para el otro son todo ese tipo de seres que hay en mí que dependen de los demás para poder ser conocidos. Continuamos con la filosofía del absurdo de Albert Camus. Él nos dice que vivimos en un mundo de decepción donde los actos son irracionales, donde gente inocente está en la cárcel, donde gente que es culpable sigue libre, donde nos contradecimos. Al final, todo esto, todo el mundo en el que estamos es un absurdo. Camus nos dice que la vida es algo insignificante, es inútil, vacía, carente de sentido, que vivimos por costumbre e inercia y que a veces ni siquiera sabemos el por qué seguimos vivos. No obstante, él dice que el hombre es una especie interesante porque tiene esa capacidad para disfrutar la vida pese a todo lo insignificante que pudiese llegar a parecer. Somos la única especie que intenta explicarse a sí misma y pese a que sabemos que el sufrimiento es innegable, somos capaces de alcanzar la felicidad. Nos menciona que debemos rebelarnos y nos da 3 opciones para esto. Una es el suicidio físico, pero realmente él no ve esto como una opción. ¿Por qué? Porque quiere decir que la vida como tal te rebasó, que ya no pudiste disfrutarla, ya no pudiste enfrentarla. Nos habla también de un suicidio filosófico. Esto lo ve más como evasión, como un autoengaño. Y el tercero es la aceptación. La aceptación, sabemos que la vida es absurda, pero aún así estamos aquí, la seguimos viviendo y hacemos lo posible para disfrutarla. Esa sería la filosofía del absurdo de Albert Camus. Seguimos con Simone de Beauvoir, filósofa feminista, cuya frase "no se nace mujer, se llega a serlo" ha sido como un estandarte en movimientos feministas. En su libro El segundo sexo, una de sus obras más importantes, aborda temas como la condición social de la mujer, la opresión masculina y nos menciona que la exclusión nos lleva a una imposibilidad de ser libre. Cuando a la mujer se le confina en la casa como mamá, como ama de casa, valga la redundancia, se le prohíbe trabajar, es una exclusión de la sociedad y por tanto no puede ser una mujer libre. Habla del género tanto en el sentido biológico como del psicoanálisis y del marxismo. Destruyó mitos femeninos que incitaron a una liberación. También comenta que muchas veces la mujer es autosubordinada al hombre. Ella misma se ve como ese sexo débil. Compartía con Sartre la idea de que tendemos a huir de nuestra propia libertad. Como ya lo vimos, al ser libres somos responsables y muchas veces huimos de esa responsabilidad. No queremos ser responsables ni de lo más mínimo. Por ejemplo, si llegas tarde a algún lugar, le echas la culpa al transporte, aunque tú te hubieses levantado tarde. No es tu culpa, no te quieres hacer responsable. Y esto nos vuelve objetos inertes. Nos dejamos mover por los demás. Nos subordinamos de una manera autónoma
para que nos pisotee el otro, y eso es lo que para ella pasa muchas veces con la mujer. Seguimos con Martin Heidegger, su existencia auténtica e inauténtica. Él nace en Alemania en 1889 y muere en 1976. En cuanto a su filosofía, él pretende borrar los aportes metafísicos. Heidegger dice que vivimos una existencia banal. Eso quiere decir que vivimos según lo que se opina, lo que se dice o lo que se usa. A esto lo llamó el Das Man. Esta existencia banal es una existencia inauténtica. La gente común, el vulgo como se podría llamar, es aquella que vive sometida al Das Man, y nos da 3 características de esta existencia inauténtica. Primero es la falsa curiosidad, que consiste en un afán de novedades, o sea, hace que saltamos de una cosa a otra. Eso se puede ver recientemente en la moda. Cambia la moda, vamos a lo nuevo que cambió. De Facebook nos vamos a Twitter, de Twitter nos vamos a TikTok, de TikTok a la siguiente red social que venga, ahí vamos a estar. Inciso B, charlatanería, que consiste en hablar de cosas sin comprenderlas. Simplemente repetimos lo que se dice, lo que escuchamos, y esto nos da una autoridad que realmente no tenemos. Y el inciso C es la ambigüedad. Aquí es cuando decimos que entendemos algo pero realmente no lo entendemos. Sencillamente queremos hacer pensar a otros que sabemos las cosas, que las comprendemos, pero no es así. La existencia auténtica para Heidegger puede sonar un poco cruel, pero dice que somos para la muerte. Debemos vivir nuestra vida para morir. Debemos disfrutarla, debemos ser quienes somos, debemos ser auténticos. Él nos comenta que eres auténtico al escoger tus posibilidades reales. Si lo quieres hacer, que sea por tu propia decisión. Debemos recordar que somos finitos y limitados. Debemos dejar a un lado esta inautenticidad. Somos para la muerte porque es lo único cierto que tenemos, pero a su vez no podemos estar viviendo la vida de otros. Nuestra última filósofa existencialista es Hannah Arendt y su banalización del mal. Ella toma este concepto de banalización del mal cuando acude al juicio contra Adolf Eichmann, que fue el responsable directo de la solución final. La solución final es el exterminio de los judíos en los campos de concentración. Ella nos dice que todo hombre sano, normal, o sea, sano en el sentido mental, puede hacer actos infames por el simple hecho de obedecer o de formar parte de algo que él crea trascendente, que él crea que puede ser grande. Entonces, hacer algo malo lo banalizamos, lo tomamos como algo común y trivial, algo que no tiene importancia, y entonces esto nos lleva a el juicio moral. Él no fue capaz de decir o de saber, de aceptar que lo que estaba haciendo estaba mal. Se escudó, se excusó con el de estoy obedeciendo órdenes. Como ella lo menciona, este hombre era alguien sano mentalmente, una persona normal que mató a cientos de seres humanos, llevó a cabo un genocidio sencillamente por obedecer a otros, porque sabía que si ganaba Hitler pasarían en la historia, y lo que él hizo no lo vio como algo malo, simplemente como algo que tenía que hacer. A eso se refiere Hannah Arendt con la banalización del mal. Y bueno, chicos, eso fue todo por hoy. No olviden hacer sus actividades correspondientes. Les deseo lo mejor en la nueva etapa que comiencen. Cuídense mucho. No olviden que me pueden contactar de lunes a sábado por WhatsApp de 7 de la mañana a 8 de la noche, ya sea para cuestiones de la escuela o para cualquier otra duda que puedan tener. Les deseo lo mejor. Reitero, cuídense mucho, protéjanse bien. Adiós.